horario todo usuario, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes, sin la supervisión de padres o representantes. A partir de este momento, usted entra en una dimensión informativa. Enfoque en los medios, una visión crítica y orientadora sobre el panorama noticioso nacional e internacional en tiempos de revolución, con Pedro Román. Amables usuarias y usuarios, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de su programa Enfoque en los Medios, Premio Municipal de Periodismo Fabricio Ojeda. Tenemos el gusto de compartir con ustedes las próximas 2 horas. En la musicalización de la emisora y la dirección de la misma, nuestra amiga, camarada y diputada Carolina Cestari. En la coordinación de la emisora, el amigo salsoso Edgar Valero. En la producción de su programa, Pedro Román Castro, certificado de productor nacional independiente 21112. Y al frente de los controles en la cabina aeroradial, Wilfredo Gómez, quien mantiene la orientación técnica de los equipos enfocado en los medios. Recibimos sus ideas y sugerencias a través del correo electrónico, la emisora Salsa Caribe 102.3fm@gmail.com, y estamos en todas las redes sociales, Instagram, Telegram, Facebook, en la plataforma Seno, en nuestro canal particular Enfoque en los Medios TV Web en Telegram, y nuestro muy esperado, dentro de pocas horas, Enfoque en los Medios TV Web por el canal del mismo nombre en YouTube. Gran Angular. Un análisis amplio y profundo del acontecer nacional e internacional en su justa dimensión. Maduro, en esta activación del Plan Independencia 200, resistencia activa, ofensiva permanente. Correcto. Dando inicio a esta operación dentro del concepto de defensa integral de la nación, dentro del concepto de la resistencia activa del pueblo y dentro del concepto de una ofensiva permanente de todo el país. En esta batalla fundamental para ganar y consolidar Ciudad Caribe, la paz con independencia, la paz con pueblo libre, la paz con unión nacional. Así que estamos activando en este momento, de norte a sur, de este a oeste, desde todas las costas del Caribe venezolano, desde la frontera con Colombia, desde los Andes, desde el oriente del país y el sur, estamos activando 284 frentes de batalla. 284 frentes de batalla con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y todo su equipamiento. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana a mi mando, con todo el equipamiento, tropa, oficiales. Vamos entonces a la consolidación de posiciones y a la consolidación del sistema defensivo nacional. Cuerpos combatientes de la Milicia Nacional Bolivariana, desplegado en la toma de sus objetivos de manera inmediata, a lo largo y ancho de 284 objetivos, 284 frentes de batalla de la independencia y la paz venezolana. Unidos, absolutamente unidos, un país entero, en perfecta fusión popular, militar, policial, a avanzar, avanzar, avanzar. Y bien, amables usuarias y usuarios, como siempre, bienvenidas y bienvenidos a esta plataforma de análisis de conflictos de sexta generación, Enfoque en los Medios. Como siempre decimos en las palabras de bienvenida a nuestra distinguida audiencia, en los conflictos de sexta generación, como estos que estamos viviendo en este momento, son los medios de comunicación los que primero se emplean en la guerra de información y desinformación. Estamos viviendo eso en este momento y va a ser parte de la tarea del programa de hoy, pues orientar a nuestra audiencia en la correcta interpretación de esa matriz de opinión y no caer
en las guerras psicológicas. Como siempre, les recordamos que salimos de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de la Patria Grande, más que todo hoy cuando estamos reafirmando nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestra autodeterminación. Y abrimos con la importante noticia del día hoy. El presidente Maduro, Nicolás Maduro Moros, activa el Plan Independencia 200 con 284 frentes de batalla en el país. Un total de 284 frentes de batalla se activaron este jueves en horas de la madrugada como parte del despliegue Plan Independencia 200, resistencia activa y ofensiva permanente, informó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Desde el urbanismo Ciudad Caribia, el jefe de Estado indicó que el Plan Independencia 200 cuenta con 3 orientaciones fundamentales, como la defensa integral activa en unión popular militar policial, la resistencia activa para proteger al pueblo y la lucha integral de la patria. Los mares, tierras y montañas le pertenecen al pueblo de Venezuela, jamás le pertenecerán al imperio norteamericano. Hemos elevado nuestra capacidad de movilización a la hora que sea, cuando sea y para lo que sea, enfatizó el primer mandatario nacional. Afirmó que el Plan Independencia 200 se encuentra desplegado en las costas de Falcón, en el Catatumbo Zuliano, los Andes, el Llano Apureño, entre otros. Abro comillas. Defendemos el derecho a la paz de Venezuela porque nadie tiene el derecho a perturbar la independencia, la integridad territorial y soberanía del pueblo, manifestó. Puntualizó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Milicia Nacional Bolivariana están prestos a defender el territorio nacional. Este pueblo se encuentra huérfano, no está solo porque logró la libertad de 5 países de Sudamérica, expresó el primer mandatario nacional. Este pueblo no se encuentra huérfano, no está solo porque logró la libertad de 5 países de Sudamérica, expresó el primer mandatario nacional. A la luz del alba en Ciudad Caribia, activamos el Plan Independencia 200, resistencia activa y ofensiva permanente, una doctrina para garantizar la paz, la defensa integral de la nación, la resistencia activa del pueblo y la ofensiva permanente son las 3 líneas de este plan que instalamos hoy, 1 de septiembre a las 5:30 am. Activado todo el plan territorial, marítimo, aéreo e integral. Es un despliegue nacional de las fuerzas patriotas, desde el norte hasta el sur, incluyendo las costas, fronteras y las regiones de los Andes y el oriente del país. A la hora que haga falta, activaremos las operaciones para defender la comunidad, el barrio y su territorio junto al pueblo. La milicia en 16 años no ha perdido el tiempo. No agredimos a nadie, pero no aceptamos amenazas de nadie. Estamos serenos, firmes, tranquilos, trabajando y de pie. Nervios de acero, siempre. Estamos preparando y activando todas las capacidades de acción y despliegue en caso de que Venezuela sea agredida por el imperio norteamericano. El pueblo de Venezuela activará la lucha armada en perfecta unidad popular, militar, policial. Oficiales de la patria, la orden está dada. Defender la patria, garantizar la paz territorial y la soberanía. Estaremos activos las 24 horas del día. Esto es importante, esta noticia ya a nivel nacional. Hicimos un recorrido por diferentes medios de comunicación que están cubriendo de este a oeste y de norte a sur de nuestra patria, sobre todo para quienes nos están viendo a través del podcast en el exterior y sepan que Venezuela está en absoluta paz en este momento, no hay ningún conflicto presente en ninguna de nuestras fronteras, simplemente estamos preparándonos en la eventualidad de que podamos ser atacados por el imperio más criminal y asesino que haya conocido la humanidad. Para eso nos estamos preparando, pero a su vez estamos defendiendo la tranquilidad y la paz social que se goza en este momento a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. En otro orden de ideas, el presidente Nicolás Maduro informó este miércoles que la producción nacional de pollo ha registrado un significativo incremento del 188% en los últimos 4 años, con la finalidad de reforzar el abastecimiento soberano y garantizar la seguridad alimentaria en el país. El presidente encabezó una jornada de trabajo en la empresa avícola Industrias Pollo Premium 5.8, compañía anónima, situada en la zona industrial de Los Cerritos, en el municipio Carrizal del estado Miranda. Ahí señaló que la capacidad de producción de esta empresa supera los 90.000 pollos por día, con el potencial para iniciar procesos de exportación, destacó el mandatario durante su visita. Bueno, es importante señalar que a pesar de todo,
Seguimos adelante, como señala el presidente en otra parte, donde dice que vamos a tener un crecimiento del 9% del Producto Interno Bruto y la economía sigue diversificándose, anunció el presidente Nicolás Maduro durante la jornada de trabajo productivo desde el estado Miranda. Una nueva economía. De los misiles de la guerra económica nos reinventamos. De las sanciones y bloqueo nos reinventamos. Hoy somos un mejor pueblo, un mejor país y producimos lo que comemos. Trabajamos, producimos y garantizamos la estabilidad económica de una manera milagrosa, dijo al señalar que es gracias al esfuerzo de los venezolanos. Bueno, para ya cerrar esta parte, luego recapitularemos sobre estos anuncios importantes en materia económica. Vamos a leer nuestras líneas editoriales del día de hoy. Y se titulan así: Estamos activos y en ofensiva revolucionaria. En horas de la madrugada del día de hoy, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, activó el Plan Independencia 200, resistencia activa y ofensiva permanente en el marco de los preparativos de la Unión Popular Militar Policial para la defensa integral de la nación consagrada en nuestra Constitución Nacional. Conocemos los verdaderos planes del enemigo histórico, que no es la lucha contra el narcotráfico, ya que el gobierno de los Estados Unidos es, en este momento, el mayor capo del cartel del norte. En la finanza de la nación norteña se lava el mayor volumen de dinero proveniente de la comercialización de los psicotrópicos que circulan casi con absoluta libertad en las calles de las principales ciudades norteamericanas. En la historia de la nación del águila depredadora, por algo tienen como símbolo a esa ave de rapiña. Siempre han fabricado los pretextos para agredir los pueblos que quieren conquistar o que perciben como un obstáculo a su expansionismo hegemónico. Desde el asalto a los barcos ingleses por parte de los independentistas disfrazados de pieles rojas por allá en 1776, pasando por el atentado al buque Maine en la bahía de La Habana para apoderarse de la victoria que los mambises cubanos ya habían logrado sobre el Imperio Español y que les permitió a los gringos apropiarse de Puerto Rico y las Filipinas y otras islas. Luego, con supuestos ataques de los colonos fronterizos en México, justificaron la invasión y conquista territoriales de más de la mitad de la gran hermana nación azteca. Y para hacer el cuento corto de la felonía del águila sanguinaria del norte, llegamos al incidente del Golfo de Tonkin el 4 de agosto de 1964, un supuesto enfrentamiento entre el destructor norteamericano Maddox y unas 3 patrulleras de Vietnam del Norte y que sirvió de pretexto para intensificar la participación estadounidense en la guerra de Vietnam. Nuestra ventaja en este momento es que conocemos el modus operandi amponil de la Casa Blanca y sabemos el qué, el cómo y el cuándo piensan actuar. No tienen el factor sorpresa a su favor. Sabemos que para profanar nuestro suelo requieren que sus secuaces apátridas internos traten de fomentar alguna alteración de la paz social que disfrutamos en este momento y que sirva de pretexto para intervenir e imponer a sus títeres prostituidos y prostituidas que desde hace tiempo han venido auspiciando a costa de nuestros activos robados en el exterior. Siempre desde estos micrófonos hemos hecho un llamado a la paz y a la conciliación nacional de todos los sectores que hacen vida en nuestra patria, aun aquellos que son adversos a nuestra revolución, pero que tienen el derecho a hacer vida política democrática opositora dentro del marco de la Constitución y las leyes. Pero debemos advertir responsablemente que cualquier conducta que fomente, auspicie o apoye una intervención de fuerzas extranjeras en nuestro país constituye delito de traición a la patria y no puede ser y no será tolerada. Tenemos la razón histórica y el marco legal para someter y neutralizar cualquier manifestación de apoyo interno a una incursión invasora en nuestro mar o territorio continental. Como lo dijo mi capitán Diosdado Cabello Rondón, si el enemigo aprieta, nosotros los apretaremos y las apretaremos más fuerte todavía. Y después no vengan con el lloriqueo a las instancias internacionales sobre supuestas violaciones a los derechos humanos. Ninguna nación del mundo permite que sus nacionales fomenten y apoyen un ultraje a la integridad de sus soberanías. Por cierto, los Estados Unidos castiga con la pena de muerte ese tipo de acción apátrida.
Nuestro deber como compatriotas es mantener el máximo nivel de alerta, no dejarnos influenciar por las campañas de desinformación, sobre todo en las redes sociales que han incrementado de forma enfermiza en los últimos días. Bueno, para eso les pagan a esos ciberterroristas del siglo XXI. Pero nosotros, los buenos venezolanos, de cualquier tendencia, debemos seguir nuestras actividades cotidianas de producción, trabajo, estudio, etc. No debemos permitir que nos alteren la cotidianidad de nuestra paz social que tanto nos ha costado. Pero al llamado de la activación de los planes de defensa debemos acudir de forma inmediata con la determinación de nuestros libertadores para derrotar al genocida enemigo y preservar la independencia, la soberanía y la autodeterminación, que son los valores esenciales que definen la salud del cuerpo social de nuestra patria, de nuestra Venezuela. Compatriotas, a las trincheras y, si es necesario, a las armas para tener patria. La victoria no tiene sustituto y por eso ya estamos venciendo. Y con estas líneas editoriales ponemos fin a la parte inicial de nuestro programa. Temas bajo enfoque. Personajes de actualidad opinando sobre este cambio de épocas. Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. Venezuela está lista. 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 Venezuela está lista para vencer. Por eso el hermano presidente los ha convocado y nos ha convocado, porque nosotros tenemos que tomar una decisión en esta plenaria de pasar a una fase superior para defender nuestra patria. Porque ese ejército grandote, cuando se enfrenta a una nación pequeña que decide enfrentarlo por los métodos convencionales, normalmente termina venciendo el ejército grande. Pero debe tener claro el imperialismo y sus aliados, de adentro y de afuera. De adentro y de afuera. Que cuando un pueblo asume con dignidad una lucha y además esa lucha es justa, no hay nada que lo detenga. Y así es como hemos visto pueblos pequeños que se han impuesto y han derrotado a grandes ejércitos. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora a través de todas las redes sociales y luego dentro de algunas horas en nuestro podcast Enfoque en los Medios TV Web por el canal del mismo nombre en la red YouTube. La primera noticia que quiero comentar esta noche, desplacé uno de los temas que tengo en el tintero, lo trataré en el próximo negro, o posiblemente parcialmente en este y luego en el próximo negro, debido a la importante noticia como es la apertura de la plenaria extraordinaria del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde tuvo una brillante intervención mi capitán Diosdado Cabello Rondón, donde dijo: el PSUV pasa a una fase superior para defender la patria. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, encabezó la instalación de la plenaria extraordinaria del PSUV, quien destacó que la tolda roja debe pasar a una fase superior para defender la patria, tras plantear una resistencia activa prolongada. Al instalar la plenaria extraordinaria del Partido Socialista Unido,
Cabello reiteró que hasta ahora esta ha sido una revolución pacífica y tenemos que pasar ahora a una fase de revolución armada para nuestra independencia y soberanía, al tiempo que aseguró que el partido con alianza del Polo Patriótico debe tomar una decisión determinante ante las amenazas de Estados Unidos. Apuntó que nada ni nadie le quitará el derecho a Venezuela de luchar, lo que hace que sea auténticamente justa en la lucha por la soberanía y en la lucha contra el opresor. Advirtió al imperialismo que cuando un pueblo asume con dignidad una lucha justa, no hay nada que lo detenga, enfatizando que pequeñas naciones han derrotado a grandes ejércitos en alusión a la lucha del Vietnam. Tenemos que pasar a esa fase y prepararnos para esa fase. Esto no es apología a la guerra, no es. Esto es amor a la libertad. Tenemos que pasar de la revolución pacífica a una revolución armada para vencer al opresor, repitió en su discurso. En defensa de la nación, afirmó que Venezuela es un país en paz y debe preservarse con la justicia, al mismo tiempo que indicó que nadie puede rebatir el carácter justo de la lucha. Nosotros nos vamos a defender de quien sea y tenga la certeza de que lo vamos a derrotar. Se los estamos diciendo, esto no es un juego, esto es totalmente serio. Debemos prepararnos para hacerlo con nuestras propias fuerzas. No esperemos nada de nadie, sino de nosotros mismos. Sin embargo, manifestó que los pueblos hermanos que deseen dar su apoyo a Venezuela serán bienvenidos. Convocó a asumir el liderazgo que hay que asumir y prepararse para la transición de esta revolución pacífica a la lucha armada en defensa de la soberanía de la patria. Voy a hacer un comentario en base a estas aseveraciones muy acertadas, muy acorde con los acontecimientos que están en pleno desarrollo en este momento. Hasta ahora, en estos 26 años de revolución, de la cual pues modestamente yo he participado en toda la fase, desde el 4 de febrero del 92, cuando nuestro comandante eterno y supremo se pronunció aquella famosa madrugada de febrero del año 1992, y donde él depuso las armas cuando se dio cuenta que aun cuando había posibilidad de tener éxito en aquel movimiento, iba a provocar derramamiento de sangre. Entonces él decidió, junto con los demás comandantes bolivarianos, de poner las armas y esperar una mejor oportunidad para un desempeño político para evitar un derramamiento de sangre. Siempre los revolucionarios, los bolivarianos, hemos actuado con la absoluta conciencia de minimizar los costos para el pueblo que un cambio político generalmente acarrea. Siempre Carlos Marx decía que la violencia es la partera de la historia. Sin embargo, nosotros hemos logrado, en estos 26 años, minimizar el costo en vidas y en sangre de los procesos de cambio que históricamente siempre producen algún grado de violencia. Hasta ahora hemos tenido éxito. Quien ha procurado, y esto debe quedar históricamente registrado así, quien ha procurado llevarnos a un baño de sangre, a muerte y destrucción, ha sido el oposicionismo necrofílico fascista que se ha negado a ceder sus cuotas de poder y en función de recuperar lo que perdió en las urnas, lo que perdió por voto, ha tratado de llevarnos a confrontaciones violentas, como es el caso del 11 de abril, como el caso de la guarimba del año 14, del año 17, luego del intento de invasión por la frontera el año 20, el 19 y 20, y luego todas las acciones que han tratado de acometer, y ahora como ellos no pudieron internamente, entonces el gringo criminal, el águila imperial norteña, ahora decide venirse él directamente sobre nosotros con la falsa argumentación de combatir el narcotráfico, cuando ellos son los principales propiciadores de ese negocio, porque en Estados Unidos es donde se lava la mayor cantidad de dinero. Eso lo vamos a ver en el próximo negro con una cifra muy importante que dio nuestra vicepresidenta ejecutiva. Entonces, cuando responsablemente mi capitán Diosdado Cabello dice que ahora tenemos que pasar lamentablemente a la revolución armada, es porque nos han llevado al límite de la posibilidad de contener, y esperamos todavía, tenemos esperanza de poder contener un desenlace violento. Pensamos que todavía debe haber algún raciocinio, debe haber alguna capacidad de reflexión en el Departamento de Estado, en la Casa Blanca, a pesar de que ahí está el señor narcos Cayuquito Rubio y el excabeza de estropajo de Donald Trump, pero bueno, uno siempre espera que haya cierta sindéresis de la contraparte que permita de alguna forma llegar a una fórmula de entendimiento o de paz. Pero tenemos que prepararnos, como nos dijo el profesor Grafo Held,
en su importante intervención en el programa Como Duro Más y luego en las conferencias que ha dado a nivel nacional, profesor puertorriqueño, muy conocedor de la historia de los Estados Unidos, él ha señalado que nosotros tenemos que prepararnos para el peor de los escenarios con la esperanza de que este no se presente, pero debemos estar prestos para asumir la defensa integral de la nación, y para eso hoy se ha hecho este plan de movilización a nivel nacional, un ejercicio de movilización y despliegue para hacerle frente pues a cualquier posibilidad de que nos agreda. No nos van a sorprender. Como dije en las líneas editoriales, el enemigo no tiene el factor sorpresa a su favor y por consiguiente ahí tenemos una gran ventaja para contenerlo en sus macabros planes. Después, bueno, continuará haciendo otras aseveraciones sobre la importancia de lo que se llama el conflicto asimétrico o la guerra difusa, que es lo que nos están aplicando en este momento. Bueno, y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias, en nombre de la libertad. Felicitamos a todos los pescadores que están al frente de la defensa de nuestros ríos y mares, y a los comuneros, campesinos, agricultores, y todas las mujeres valientes que se alistaron. Ahora pasamos a la fase de verificación y preparación de nuestra militancia. Todos nosotros aquí para defender la patria. Para eso estamos aquí, alistados siempre. Y bien amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora a través de todas las redes sociales, a través de la plataforma Seno y luego nuestro muy esperado podcast Enfoque en los Medios TV Web por la plataforma del mismo nombre en YouTube. El segundo tema que quiero tocar con mis oyentes y telespectadores esta noche, siempre sostengo que la palabra telespectador tiene plena vigencia porque significa observador a distancia. Antes se aplicaba a la televisión, pero hoy en día, a través de las redes sociales, alguien que me está observando a través de un podcast, pues es también un telespectador porque es un espectador visual a distancia, es un telespectador. Eso para los que pueden en algún momento considerar que es un término anticuado, pero no lo es. Tiene plena vigencia en materia de comunicación audiovisual. Bueno, lo que quería tocar pues el tema de esta narrativa que Estados Unidos está usando como estrategia desgastada ya de fabricar siempre una narrativa para demonizar al país objetivo. Recordemos las armas de destrucción masiva que decía que tenía Saddam Hussein por allá en el año 2003 para justificar la invasión y ocupación del territorio iraquí para apoderarse ¿de qué? De la riqueza de Irak, su petróleo y una gran reserva de oro que tenía Saddam Hussein, que por cierto el nivel de vida de Irak en aquel momento era muy elevado y bueno, decían que Saddam Hussein era un dictador, que se sometía a su propio pueblo, pero nunca Irak, después de haber sido invadido por Estados Unidos, ha recuperado la calidad de vida que tenía con Saddam Hussein. Se ha recuperado en algunos aspectos, pero llegar al nivel que tuvo con Saddam Hussein en materia de educación, de salud, de vivienda, de vialidad, de servicios, no. Está fraccionado porque la idea de ellos es ocupar un país y dividirlo en varios pedazos para debilitarlo. El proyecto de ellos es que si lograran ponerle la mano a Venezuela, la van a dividir por lo menos en 3 mini estados, todos confrontados entre sí para que Venezuela jamás se recupere. Eso se lo digo a los oyentes, a aquellos que son opositores y que de manera muy irresponsable y muy apátrida piensan que una invasión de los Estados Unidos a Venezuela sería la solución a sus problemas. Quizás como son lacayos, lamebotas y serviles, a lo mejor para ellos sí, porque serían los servidores de los norteamericanos, pero para la mayoría del pueblo venezolano, no. Nunca la invasión de un país por parte de otro soluciona sus problemas, y mucho menos cuando se trata del Estado genocida norteamericano. Lo primero es el informe anual de drogas de la Organización de las Naciones Unidas del Crimen y las Drogas. Analizamos informes desde 1999
hasta el año 2025, para ver si en alguno de estos 27 informes durante 27 años existía siquiera una mención a Venezuela como país productor, como país pieza del narcotráfico. Y lo que encontramos fue la gran verdad de que Venezuela en las categorías internacionales no es un país relevante en materia de drogas, no es un país productor de drogas, no es un país en cuyo territorio existan cultivos de drogas ilícitas, ni centros de acopio, ni su territorio es una de las principales rutas del paso de las drogas. Tampoco somos un país cuyo pueblo esté enfermo de consumo de estupefacientes, psicotrópicos, drogas ilícitas. Entonces, para entrar en materia, ¿no? Voy a basarme en las cifras que dio nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, en su reciente comparecencia, donde señaló pues la estructura de narcoterrorismo y narcoestado que representa Estados Unidos, no Venezuela. Por ejemplo, ella señaló que una denuncia explícita de lo que considera una hoja de ruta diseñada en Washington para el cambio de régimen, porque ellos siempre buscan una narrativa para justificar la invasión o la sublevación interna en un país, o que se dé un golpe de Estado para provocarlo, eso que ellos ahora llaman el cambio de régimen. Y señala, por ejemplo, Venezuela está totalmente ausente en los mapas de narcotráfico, en todos los organismos internacionales que revisan los niveles de participación o de involucramiento de los países en el narcotráfico. Venezuela sencillamente no figura. El argumento fundamental de nuestra vicepresidenta es empírico y contundente. La invisibilidad de Venezuela en las estadísticas oficiales. Para demostrarlo, se examinaron los informes anuales de droga de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, desde 1999 hasta el año 2025, un lapso de 27 años. Durante esos 27 años seguidos, Venezuela no aparece como un país de relevancia en materia de drogas ilícitas, de estupefacientes ni de narcóticos. Más adelante señaló, Venezuela, lo voy a repetir, dice la vicepresidenta, en su categoría internacional no es un país relevante en materia de narcotráfico ni de los delitos vinculados con el mismo. Este dato no es anecdótico. Si Venezuela no aparece en los informes de la ONU, la principal autoridad global en la materia, entonces la acusación de narcoestado carece de peso objetivo. Para contextualizar, presentó un desglose geográfico y logístico del tráfico de cocaína, la droga ilícita más emblemática en la región. Países productores, cuando no, Colombia con un 61%, también Perú y Bolivia, y Venezuela enfatizó no produce cocaína. La ruta de exportación, el 87% de la cocaína sale por el Pacífico, principalmente desde Colombia y Ecuador, y solo un 8% sale por La Guajira, Colombia, y únicamente un 5% intenta cruzar por territorio venezolano. Bueno, debo recordar, sin querer ser profesoral o herir susceptibilidades, recordarle a mis oyentes que Venezuela está muy lejos de tener costas por el Pacífico. Tendría que atravesar toda Colombia para llegar a las costas del Pacífico. Los países que tienen costa pacífica son Panamá, de ahí para arriba toda Centroamérica, pero empezando por Panamá hacia abajo, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Esos son los países que tienen costas en el Pacífico. Y por esas costas, sobre todo principalmente de Perú, Ecuador y Colombia, es que sale la droga hacia el norte, hacia los países centroamericanos y hacia la costa oeste de los Estados Unidos. Esa es la realidad. No se puede decir otra cosa. La ministra Rodríguez también mencionó que 402 aeronaves de narcotráfico han sido derribadas por las fuerzas venezolanas y que cualquier laboratorio descubierto es destruido de inmediato, que no les da chance ni de tomarse un refresco, sostuvo nuestra primera vicepresidenta, una extraordinaria Delcy Rodríguez, una mujer de una alta capacidad, de una alta preparación, a quien yo personalmente admiro mucho por su perfil político y su honestidad personal. Más adelante señaló Delcy,
85% de las ganancias de este negocio ilícito se queda en Estados Unidos, en su sistema financiero. El tamaño del dinero lavado en actividades criminales y de narcotráfico en Estados Unidos equivale al 2.7% de su Producto Interno Bruto. Hay que ver lo que representa para cualquier país un 2.7% de su Producto Interno en cualquier rubro, ya sea producción industrial, económica, comercial, alimentaria. Un 2.7% es un porcentaje muy alto en el Producto Interno Bruto de cualquier país. Bueno, eso lo tiene Estados Unidos en materia de narcotráfico. Para cerrar este segmento, porque voy a continuar leyendo otros datos en el próximo, si hacemos una reflexión, usted joven que me está escuchando, si tenemos en cuenta que nosotros no podemos hacer otra cosa porque no podemos mudarnos de continente, tenemos 2.000 kilómetros de frontera, 2.000 kilómetros de frontera, con el mayor productor de drogas ilícitas del mundo, que lamentablemente es nuestra hermana República de Colombia. Digo con mucho dolor porque es nuestra república hermana. Somos siameses históricos. Fuimos fundados por el mismo padre de la patria, el Libertador, aunque muchos colombianos no reconocen a nuestro Libertador como su padre de la patria, sino el traidor y cobarde y miserable de Francisco de Paula Santander. Pero bueno, la realidad es que históricamente tenemos un origen común y tenemos muchos vínculos de orden cultural, familiar, con la hermana nación colombiana, pero lamentablemente es el principal productor de drogas del mundo. Eso es una realidad incontestable, no podemos cambiarla. Y que nosotros, a pesar de eso, Venezuela es un país donde no hay cultivo de coca, donde no hay laboratorio de coca, donde lo que intenta es ser un país de paso, un territorio de paso hacia Europa y hacia otros lugares, habla muy bien de nosotros los venezolanos como sociedad, porque no hemos permitido que ese cáncer, que ese tejido necrótico que es el narcotráfico, haya permeado nuestra estructura social. ¿Tenemos problemas de droga? Sí lo tenemos. ¿Hay consumo de droga en nuestro país? Sí lo hay, pero en un nivel que comparativamente a lo que pudiera ser, teniendo en cuenta lo que tenemos en esos 2.000 kilómetros de costa, es algo controlado. Hemos logrado controlar en gran medida el tráfico y consumo de drogas en nuestro país con las acciones después que sacamos a patadas a la DEA, que lo hizo nuestro comandante eterno y supremo. Y yo diría que debemos sentirnos orgullosos que a pesar de todo no somos un país profundamente contaminado, minado por las drogas, y debemos continuar esa lucha a fondo para limpiar nuestro país e impedir que ese cáncer para la sociedad que representan las drogas pues continúe o pueda hacernos más daño. Bueno, con esto estamos llegando al final de este segmento de comentarios. Pero cuando nosotros analizamos cuáles han sido o son los países productores de cocaína, en la actualidad está concentrado el 61% en Colombia, el 26% en Perú y el 13% en Bolivia. En ningún caso Venezuela, ni siquiera un 0,00001% es Venezuela. Otra gran patraña contra nuestra patria. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. El plan de la patria es ley. Venezuela está lista. Y bien amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora vía streaming a través de nuestras redes sociales, Instagram, Telegram, Facebook, la plataforma Seno, y luego ver y escuchar nuestro podcast a través del canal de YouTube Enfoque en los Medios TV Web. Recibimos mucha interacción por parte de nuestros telespectadores que tienen a bien sintonizar el podcast en las próximas horas. Siempre tardamos un poco en la edición, tratamos de reducir al máximo el tiempo entre la emisión del programa de radio y la emisión del podcast, pero bueno, hay siempre ciertos elementos técnicos que ponen una restricción de tiempo en cuanto a la posibilidad de colocarlo inmediatamente al aire. Bueno, estamos trabajando en eso para ir minimizando los tiempos y perfeccionando las técnicas de edición y para colocarlo al aire. Bueno. Es el cannabis que se produce en Estados Unidos está tan manipulado que su capacidad
de drogar, de crear adicciones de un ciudadano o de una ciudadana es 15 más potente que la que se conocía en 1975. Pero si nos vamos a Europa, donde la industria bananera del Ecuador también llega a través de contenedores de banana, y es muy importante que ustedes conozcan esto, la ruta de las bananas ecuatorianas, la situación es muy similar en Europa. Es muy similar. Tienen problemas graves de consumo, se consume cocaína y drogas sintéticas, pero se produce en Europa las drogas sintéticas. ¿Y qué es lo que está pasando tanto en los Estados Unidos como en Europa? Que ha bajado tremendamente el precio de las drogas, masificando aún más el consumo y causando, las muertes que ya sabemos. Pero ¿quién es socio de la principal empresa de transporte de bananos de Ecuador? Su presidente, y por eso necesitaban el fraude electoral contra la presidenta Luisa González, porque es el principal centro de exportación de cocaína contra el norte, hacia el norte, Estados Unidos y Europa. Continuando con el análisis de las cifras dadas por nuestra vicepresidenta ejecutiva, donde desnuda la realidad del negocio del narcotráfico, que es un problema de los Estados Unidos y para los Estados Unidos. En el 2023, por ejemplo, 3.1 billones, no millones, billones de dólares provinieron de fuentes globales ilícitas. Cuestionó la lógica de la política exterior estadounidense porque enviar barcos de guerra a Venezuela, si el problema y las ganancias están en casa, sería mucho más fácil para Estados Unidos combatir y perseguir el lavado de dinero y que estar mandando barcos para agredir una nación de paz, salvo que sus intenciones sean otras. Y esa es la verdad, las intenciones son otras, es simplemente una excusa. Recordó una cifra escalofriante. En el 2024, más de 110,000 personas murieron en Estados Unidos por sobredosis. Para la alta funcionaria, esto es una crisis de salud pública que el gobierno estadounidense ignora, prefiriendo culpar a otros. 110,000 personas muertas por sobredosis es prácticamente peor que un conflicto, que una guerra. Creo que si no me falla la memoria, de hecho sería materia de análisis por parte de nuestros telespectadores, buscar en YouTube, googlear, como dicen ahora, porque creo que el número total de bajas que tuvo Estados Unidos en la guerra de Vietnam fue solamente de 50,000 soldados, si no me falla la memoria, puedo estar equivocado, pero creo que no llegó a 50,000. Y en cambio, en un solo año, tienen por consumo de estupefacientes más de 110,000 personas, o sea que es un problema grave para los Estados Unidos, un problema interno. Si realmente les importa, tienen muchas tareas en Estados Unidos de Norteamérica que atender, resolver, corregir y encauzar, señaló nuestra vicepresidenta. La vicepresidenta Rodríguez enmarcó toda la campaña contra Venezuela dentro de una estrategia geopolítica de largo aliento. Identificó un punto de inflexión, el decreto ejecutivo del presidente Barack Obama del año 2015, que declaró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Imagínense ese calificativo, que el negrito simpático Barack Hussein Obama declaró a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Un país de 30 millones de habitantes que no tiene las armas que tiene Estados Unidos, que no tiene el poder financiero que tiene Estados Unidos, es declarado una amenaza inusual y extraordinaria. Y miren ese tamaña obscenidad. Y todavía hay gente que pueda respaldar esa posición. Realmente es algo indignante. Un ser humano medianamente inteligente pueda respaldar esa afirmación de los Estados Unidos. Pero ahí comenzó la historia, para poder años más tarde tejer todo esto que le permite intervenir en el país o pretender intervenir en el país. Comparó la situación actual con la invasión a Irak en el año 2003, como señalé anteriormente, basada en las falsas premisas de las armas de destrucción masiva, al igual que dijeron que habían armas de destrucción masiva en Irak para intervenir ese país, para invadirlo, para robar su petróleo. Esa es la única verdad. Yo recuerdo que en ese momento, entre los argumentos estúpidos, que otro malinche, que fue el secretario de Estado Colin Powell, otro afrodescendiente traidor a sus raíces, señaló en
una entrevista en el Congreso de los Estados Unidos, sobre las armas de destrucción masiva, y mostraba un frasquito donde supuestamente había unos componentes que estaba usando Saddam Hussein para fabricar las armas de destrucción masiva. Y llegaron a señalar la estupidez que Saddam Hussein tenía un misil, un cohete, que en 45 minutos llegaba de Irak a la capital de Estados Unidos, Washington. Bueno, y hay resplandecidos mentales que en aquel momento se hicieron voceros de esa falsa información, porque son pitiyanquis, como los de ahora, esos estúpidos YouTube, esa caterva de imbéciles que están escribiendo todas aquellas babosadas en YouTube, que uno realmente dice, ¿cómo es posible que alguien pierda el tiempo escribiendo esas estupideces y tratando de hacer ver que otros se las crean? Bueno, pero hay un dicho que dice, estúpido el que hace el podcast, pero más estúpido el que se lo cree, sin querer ser herir susceptibilidad, ni querer ser grosero con nadie, pero hay que ser bien imbécil, bien tarado, bien retrasado para creerse todas esas babosadas que están escribiendo en YouTube sobre la situación de la flota norteamericana en el Caribe y lo que está pasando en Venezuela como consecuencia de la presencia de esa infame flota que se despliega por el Caribe con el único objetivo de hacerle daño a una nación pacífica, un pueblo pacífico como somos nosotros los venezolanos. Eso es digno de tenerlo muy en cuenta y muy digno de juzgar adecuadamente a todos aquellos que en nuestro país, con cédula de venezolano, se regocijan de eso y pretenden apoyar una intervención norteamericana en nuestro país. Más adelante vamos a decirle a estas personas algunas cosas que serían importantes que las tengan en su mente para que reflexionen. Más vale a tiempo, reflexionen a tiempo. Bueno, con esto estamos llegando al final de este segmento. Bueno, creo que todavía me queda un minuto. Voy a leer algo más de lo que dijo nuestra vicepresidenta ejecutiva. Abro comillas. Son los comodines para la violación del derecho internacional, porque el serio problema que tiene hoy la humanidad es que Estados Unidos de Norteamérica y sus gobiernos satélites se burlan, socavan la legalidad internacional, no respetan nada, no hay límite, se impone la mentira, la fanfarria y andar por el planeta como patoteros. En Ecuador, el narcoestado silenciado y la conspiración regional de la conferencia viró el foco hacia Ecuador, es decir, en el análisis que ella está haciendo, viró el foco hacia el Ecuador, al que acusó directamente de ser el principal exportador de cocaína del mundo, y en la actualidad, según el último informe de la Organización Mundial de Aduanas, OMA. Bueno, resulta que el señor Narcos Cayuquito Rubio fue y se entrevistó con el señor Noboa, que es el jefe del cartel de esta mafia europea, albanesa, la mafia albanesa, y en los containers de la familia Noboa que sacan en los bananos, porque la familia comercia con bananos, bueno, está bien, es un negocio lícito, pero en los containers van metidos junto con los bananos, va metida la droga hacia Europa. Bueno, y el señor Narcos Rubio lo que llegó fue a entrevistarse con el señor para simplemente poner orden en la forma como van a manejar el tráfico, cómo se reparten las rutas y cómo se reparten los dividendos de lo que produce ese asqueroso delito como es el narcotráfico. Bueno, ahora sí, estamos llegando al final de este segmento, pues está reaccionando el pueblo argentino con esta tremenda paliza que le metió a ese ser deforme, a esa pseudocosa humana llamado Milei, Javier Milei, y a su corrupta hermana. Bueno, por fin el pueblo argentino está despertando. Esperemos pues que a la final logren sacar a ese nefasto gobierno que tanto daño le ha hecho a la economía y al pueblo argentino. Son errores que a veces los pueblos cometen. El pueblo argentino es un pueblo políticamente muy culto, pero a veces, bueno, hay errores que históricamente se tienen que pagar, y en este caso, bueno, el precio que está pagando el pueblo argentino con la disminución de sus derechos sociales, de todos los beneficios que el peronismo en su momento le dio, y que ahora con ese modelo neoliberal nefasto, pues no
lo que ha hecho recibir daño. Por cierto, que al señor Milei se lo está comiendo el dólar paralelo, lo que llaman allá dólar blue. Eso es para aquellos que dicen de que la solución al problema del dólar para nosotros es la implementación de un modelo económico dirigido por el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ya él aplicó a rajatabla el modelo económico impuesto por el Fondo Monetario Internacional y no hay forma de parar la subida del dólar y no hay forma de detener nuevamente la inflación que está creciendo otra vez. Bueno, ahí tienen ese ejemplo, ¿no? De que es falso, que solamente los modelos neoliberales auspiciados por el Fondo Monetario Internacional pueden pueden solucionar el problema del dólar. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Calles, redes, medios, paredes y Radio Bemba. Venezuela está lista. Una brújula para Estados Unidos. Parecen estar perdidos como Cristóbal Colón buscando las Indias en el siglo XV. Hoy erróneamente despliegan una operación contra el narcotráfico en el sur del Caribe, cuando la principal ruta y tránsito de estupefacientes se encuentra en el Pacífico. ¿Por qué las operaciones de falsa bandera? ¿Qué busca Estados Unidos con cazas y buques de guerra en el Caribe? En su desesperación activaron un supuesto ataque a una embarcación en el Caribe, violando los protocolos operativos y tratados internacionales, sin presentar pruebas ni evidencias de verificación de la tripulación y la carga. Ese video que fue un bochorno para quienes lo sacaron, así de sencillo, y que forma parte del relato de la escalada de guerra psicológica para justificar otras agresiones. Es un imperio que basa sus políticas en mentiras y amenazas, mentiras y chantaje. Interrogante porque no está claro, no explicaron nada. Además anuncian pomposamente haber asesinado a 11 personas. Duda razonable. Esto es un buque, ¿verdad? Esto es un buque. ¿Y esto qué? Un peñero. Días después, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana denunció otro falso positivo y desmintió la presencia de un helicóptero estadounidense en territorios insulares de Venezuela. Una perversa campaña difundida por las redes sociales, lo que comporta la posibilidad que las mismas fuerzas militares de Estados Unidos puedan infligir daños a la precipitada aeronave para provocar y fabricar un incidente o falso positivo. Lo anterior serviría de pretexto para justificar una escalada de agresiones en contra de nuestra nación. Estados Unidos está en la ruta equivocada. Informes de la ONU reseñan que el mayor tránsito y tráfico de drogas se realiza por el Océano Pacífico y no por el Caribe. Apelan al uso desproporcionado de la fuerza. 8 buques militares, 1.200 misiles a bordo, un submarino nuclear y cerca de 4.200 efectivos militares. El enemigo no está donde ellos dicen, sino en su mismo territorio. La DEA reconoce en su informe anual que el mayor cártel actúa dentro de Estados Unidos. El lavado o legitimación de capitales derivado del narcotráfico es uno de los pilares de la economía estadounidense. El 85% de esas ganancias se quedan en los Estados Unidos. ¿Dónde se quedan? En su sistema financiero. ¿Quiénes participan? Mire, esto es algo muy grande. Participa el sistema financiero. Vale mencionar que el año 2009, la crisis financiera, el rescate se dio por los fondos del narcotráfico en la banca estadounidense. Y bien amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos de revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora vía streaming a través de todas las redes sociales en toda el área metropolitana de Caracas y la Gran Caracas a través de la frecuencia de las ondas hercianas 102.3 FM y luego dentro de pocas horas ver nuestro muy esperado podcast Enfoque en los Medios TV Web por el canal del mismo nombre en YouTube. Un tema que quiero tocar esta noche con mis oyentes es el caso de la guerra de sexta generación. La guerra, como ustedes saben, se han dividido arbitrariamente en etapas.
guerras de primera generación, las antiguas, en el antiguo Imperio Romano, los griegos. Segunda generación, como las guerras de independencia. La tercera generación, las guerras como la Primera y Segunda Guerra Mundial, que eran guerras que ya empezaban a ser guerras industriales y tecnológicas. Estoy haciendo un breve resumen. Yo podría hacer luego un programa donde defina con mayor precisión estos conceptos, pero que tengan una idea, aquellos que me están escuchando. La de cuarta generación, donde ya empiezan a intervenir los elementos tecnológicos, más allá de las armas convencionales, tanques, cañones, aviones, bombarderos, destructores, fragatas, portaaviones. La cuarta generación ya implica el uso de herramientas tecnológicas, de herramientas psicométricas, para lograr efectos que no se logran con las armas convencionales. Y en la guerra de quinta generación, ya los elementos, digamos, cibernéticos empiezan a cobrar preeminencia sobre las armas convencionales. Y cuando llegamos a la sexta generación, ya prácticamente que la guerra se pretende librar únicamente en las mentes de las personas, en el cerebro de las personas, con un mínimo empleo de las armas convencionales. En esas guerras de sexta generación, entonces hay variaciones sobre el mismo tema, como diría un músico. Y entonces tenemos lo que se llama la zona gris de operaciones psicológicas. Y esta es una evolución del concepto de la guerra. Y entonces hablamos de esta evolución de la zona gris, que es una forma muy compleja de guerra, muy difusa, porque es difícil separar lo que es la guerra convencional de la guerra psicológica. Y como dije, se pretende lograr a través de mecanismos psicológicos lo que no se logra con la guerra convencional y posiblemente hasta siendo prescindible el uso de la guerra. ¿Qué pretende ahorita el enemigo con nosotros? Quebrar nuestra voluntad, hacernos creer que es imposible que podamos ganar una confrontación con el Imperio del Norte, porque ellos tienen la supremacía tecnológica, porque dominan todo lo que es el espacio aéreo, terrestre, submarino, etcétera, porque sus armas son de una elevadísima calidad técnica, y es verdad, eso desde el punto de vista estrictamente tecnológico es cierto. Pero el punto esencial aquí es que el empleo de las armas está condicionada por una serie de factores de orden geopolítico, de orden sociológico, de orden económico y del orden internacional. Entonces no es fácil para un país como Estados Unidos, por ejemplo, invadir con todo su poder militar a Venezuela. No están dadas las condiciones para eso. Y en la medida en que nosotros estemos preparados para hacerle frente a esa situación, en la medida en que nosotros estemos debidamente estructurados, organizados, como lo estamos haciendo, para inhibir al enemigo que ataque por alguno de nuestros flancos, en esa medida estaremos triunfando sobre el enemigo. El factor sorpresa es el esencial en el análisis polemológico para que un atacante tenga éxito frente a un objetivo a ser atacado. El factor sorpresa minimiza la pérdida de material humano, es decir, de soldados, y minimiza el uso y empleo de recursos bélicos. Cuando se pierde el factor sorpresa, y Estados Unidos perdió el factor sorpresa con nosotros, ya no nos puede sorprender. Significa que el costo en vidas de una incursión sobre nuestro territorio y la cantidad de recursos que tiene que aplicar para lograr establecer lo que en términos militares se llama una cabeza de playa es mucho más elevado. Si los costos para Estados Unidos en este momento de poner un insolente y asqueroso pie en nuestro suelo es muy alto, ¿cómo no sería así si de verdad nos pudiese sorprender en el ataque? Pero ya no nos sorprende, como he dicho anteriormente. Entonces, ampliando un poco más el concepto de la zona gris, el conflicto en la zona gris representa una amenaza emergente y compleja que desafía las nociones tradicionales de la guerra, como dije anteriormente. Se desarrolla en un espacio ambiguo, donde las acciones hostiles pueden desestabilizar regiones y afectar la seguridad global sin llegar a una guerra abierta. La guerra en zona gris es una variante de las guerras híbridas y mantiene componentes de las guerras definidas en lo que se conoció como cuarta y quinta generación, que ya les expliqué a mi distinguida audiencia qué significa, a grosso modo, pero resulta compleja de visualizar porque las fronteras entre la guerra y la paz se difuminan en un espacio intermedio donde no hay una guerra abierta.
Hay una obra que se llama Todo es un arma, de Galeotti, del autor Galeotti, del año 2021, que es uno de los tantos estudios que se plantea una reflexión profunda sobre la naturaleza de los conflictos contemporáneos, ya que esta zona gris es un ámbito donde las tácticas no convencionales prevalecen y nada es guerra y nada es paz. En esta guerra se apela a ciertas normas de la guerra de colores como método de deslegitimar gobiernos, apelando a acciones de masas descontentas que se utilizó en los países de la ex Unión Soviética y en los países árabes, eso que se llamó la Primavera Árabe, que logró derrocar a Muammar Gaddafi, y ahora vean cómo está Libia, como consecuencia de esa guerra mal llamada de colores. Pero hoy las convocatorias a movilizaciones son potenciadas desde las redes sociales, y entonces es ahí, por eso que yo llamo a estos influencers pagados por Estados Unidos, los ciberterroristas del siglo XXI, porque es a través de ellos que se logra inocular odio, que se logra inocular insatisfacción en sectores de la sociedad que luego salen a la calle imbuidos de un objetivo prurito de destrucción. Lo vimos y fuimos testigos y víctimas el 28, 29 y 30 de julio del año pasado, donde infestaron la mente de una buena masa de los opositores que salieron llenos de odio y mataron personas, hirieron personas, lesionaron personas. Un buen número de dirigentes afectos a nuestra causa, al chavismo, fueron víctimas, fueron asesinados por esos energúmenos que salieron intoxicados por las redes sociales a la calle. Bueno, eso pretenden hacerlo ahora, como dije en el negro anterior, con una intoxicación brutal a través de las redes sociales, donde dicen estupideces, que ya los gringos llegaron, que todos los pilotos de nuestros desertaron para Estados Unidos, que ya Nicolás negoció, ya se entregó a los brasileños, y que el ejército brasileño lo sacó del país. Una serie de estupideces y de locuras y de babosadas están diciendo por los medios, pero intoxican la mente de muchas personas susceptibles de ser manipulables por esa vía. Entonces nosotros, los ciudadanos conscientes y responsables de este país, afectos o no a la causa revolucionaria, conozco muchos de opositores que están horrorizados por esa situación y que pues no están a favor de que se intervenga en nuestro país. Bueno, tenemos una labor pedagógica y una labor de cuidar a esos compatriotas que pueden inclusive llegar a cometer estupideces o locuras, imbuidos por esas nuevas formas de guerra que se libran en esto que se llama la zona gris del conflicto. Yo creo que es menester que me dedique a hacer otros programas los próximos jueves. Vamos a ver cuál es el jueves más apropiado, la fecha futura, para tocar este tema de lo que son las guerras psicológicas, de lo que son las técnicas psicométricas para influir sobre la mente de las personas, porque lo que se pretende es eso, derrotar a un pueblo, que el pueblo se rinda sin combatir, sobre la base que se convenza de que va a perder un conflicto y que es mejor entregarse al enemigo que sufrir las consecuencias de un conflicto. No, nosotros tenemos que defender nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestra autodeterminación, porque eso no tiene sustituto. Los pueblos tienen que tener siempre en sus manos la capacidad de decidir qué hacer con su vida, qué hacer con su patria, qué hacer con su economía, discutir, debatir cuál es el modelo que se va a seguir. Pero siempre que seamos los venezolanos los que decidamos eso, y que no venga nadie de ninguna parte del mundo, pero mucho menos el imperio criminal del norte, a imponernos soluciones que no son tales, que son simplemente los intereses de ellos para apropiarse de nuestros recursos, de nuestro hierro, de nuestro petróleo, de nuestro coltan, de nuestras tierras raras, de nuestros recursos hídricos, de nuestra posición geográfica privilegiada que tiene Venezuela, en función de los intereses del Estado profundo corporativo norteamericano. Que eso quede claro en la mente de todas las personas que me están escuchando, y que quede como una reflexión de cuál es el camino correcto para decidir nuestro destino. Bueno, estamos llegando al final de este segmento. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios.
ustedes se metieron en ese paquete, traten de salir de ese paquete, porque para demostrar que Venezuela, su revolución, sus principios, sus líderes y lideresas son narcotraficantes, tendrán que buscar pruebas donde no existen, porque es toda una mentira, todo un falso positivo, que ya es conocido pues en los libretos de guerra de los Estados Unidos, para agredir a naciones enteras, para acabar con las culturas milenarias de esos pueblos. Nosotros nos vamos por la paz, pero estamos preparados para defenderla y para combatir en el terreno que sea. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora a través de todas las redes sociales, nuestras ondas hercianas para la Gran Caracas 102.3 FM, y luego ver y oír nuestro muy esperado podcast Enfoque en los Medios TV Web por el canal del mismo nombre en YouTube. Y escuchando el tema de Letras Manos, Silvia Racía, Adelante Rusia, ya nuestra distinguida audiencia sabe que nos encontramos en el segmento Enfoque Euroasiático, donde tocamos la temática del mundo euroasiático, la temática de ese bloque emergente en los cuales se integran los BRICS también, pero que principalmente nos gusta tocar los temas de nuestra querida Federación Rusa, nuestra hermana Federación Rusa, como integrante del bloque euroasiático. Pero vamos a tocar el tema de los BRICS. El grupo BRICS acuerda avanzar hacia un orden internacional más justo. Los líderes de los BRICS sostuvieron una reunión virtual para discutir la guerra comercial de Estados Unidos y coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un orden internacional más justo. Además, declararon que el comercio se ha convertido en una herramienta de intervención en los asuntos internos de otros países, lo que socava el desarrollo mundial. Hubo consenso sobre la necesidad de avanzar rumbo a un orden internacional más justo, equilibrado e inclusivo, capaz de reflejar las transformaciones en curso y responder de manera más eficaz a las demandas del sur global, indica en un comunicado el gobierno brasileño que había propuesto el encuentro. Los mandatarios destacaron que ante la creciente inestabilidad internacional, tanto en el campo económico como el político, los BRICS reafirman su compromiso con la preservación y el fortalecimiento del multilateralismo, así como con la reforma de las instituciones internacionales. La reunión duró 1 hora y 30 minutos y estuvieron presentes los presidentes de China, Egipto, Indonesia, Irán, Rusia y Sudáfrica, además del príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos, el canciller de la India y el viceministro de Relaciones Exteriores de Etiopía. China señala que las guerras comerciales debilitan gravemente la economía global. Abro comillas. Actualmente los cambios en el mundo han acelerado el desarrollo y el hegemonismo. El unilateralismo y el proteccionismo están en auge. Los países individuales están desatando guerras comerciales y arancelarias una tras otra, lo que está debilitando gravemente a la economía global y causando graves daños a las reglas del comercio internacional, destacó el mandatario chino Xi Jinping. Además, agregó que cuanto más estrecha sea la cooperación de los países BRICS, más seguros estaremos de nuestra respuesta a los retos externos. Aseguró en el grupo resistirá la turbulencia internacional y continuará con su desarrollo sostenible. Asimismo, Xi Jinping expresó su apoyo a la posición de Brasil respecto a la crisis ucraniana. El presidente Lula da Silva habló de la crisis ucraniana y del conflicto de la Franja de Gaza. Estoy de acuerdo con la posición de Brasil y estoy seguro de que todos estamos unidos en estos temas, señaló el mandatario del país asiático durante su discurso. Al inaugurar la reunión, el presidente de Brasil afirmó que la resolución del conflicto en Ucrania solo será posible si se le consideran todas las demandas y preocupaciones de seguridad de las partes involucradas, sobre todo de la Federación Rusa, acotamos nosotros. Sudáfrica respalda la forma de la Organización Mundial de Comercio y llama a los BRICS a apoyarla. En el marco del encuentro, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa manifestó sobre el cambio de un orden unipolar a uno multipolar, resaltando los movimientos tectónicos en el comercio mundial que abren retos y oportunidades para reestructurar la economía global. Como BRICS debemos reflexionar sobre
nuestro papel en el crecimiento económico mundial, la lucha contra la pobreza mundial y la defensa de los principios del multilateralismo, subrayó el mandatario sudafricano. Afirmó también que Sudáfrica apoya la iniciativa de los BRICS para fortalecer la resiliencia económica. Hago un alto en la lectura de esta información porque ya he leído la parte fundamental de ella y debo reflexionar sobre lo siguiente. Los BRICS, a partir de este momento, juegan un papel fundamental en la reconstrucción de un orden mundial que está roto. El hegemonismo norteamericano y la criminalidad expresada por el sionismo en el Estado artificial de Israel ha echado por el suelo todo lo que es la estructura jurídica internacional. No hay leyes. Las Naciones Unidas, vemos que el narcocayuquito Rubio dice que él desconoce a la Organización de las Naciones Unidas. Un canciller, porque el secretario de Estado de los Estados Unidos es el canciller de los Estados Unidos, y dice descaradamente, de una manera sucia, yo calificaría de hasta obscena, que él desconoce la trascendencia o la importancia de la Organización de las Naciones Unidas, que podemos tener muchos cuestionamientos sobre su funcionamiento, pero es el órgano que rige las relaciones entre todos los estados del mundo. Para eso se creó en 1945, y que este miserable, bajo, narcocayuquito Rubio, diga que él desconoce el orden jurídico internacional, ¿a dónde vamos a parar? Vemos una acción criminal de Israel cuando bombardea la capital de Qatar, para matar a los emisarios de Hamas, de la organización Hamas, que iban a negociar un alto al fuego, iban a negociar un acuerdo de paz con la contraparte israelita. Y cuando llegaron al sitio de reunión, por suerte se salvaron porque aparentemente tuvieron una alerta temprana, pues Israel lanzó una docena de aviones F-35, F-15 y F-16 y bombardearon con 20, 40, no sé cuántas bombas de penetración. ¿Qué es esto? ¿En qué mundo estamos? Un país neutral que ofrece sus instalaciones para que se reúnan dos partes a resolver un problema. Y entonces una de las partes va con el propósito de asesinar a los delegados de la contraparte que va a negociar. ¿En qué mundo estamos? ¿Cómo podemos confiar nosotros en ir a la negociación? Por ejemplo, con Estados Unidos, que son los que estuvieron detrás, porque fueron cómplices de ese ataque que hizo Israel en Qatar. Fueron cómplices de esa acción. ¿Cómo puede uno sentarse a negociar con una contraparte tan miserable, tan ruin, tan prostituida como esa? Oye, hay que sentarse a reflexionar y decir en qué mundo estamos. Entonces los BRICS tienen un enorme papel en tratar de reconstruir un orden jurídico, un orden legal que está quebrantado y roto, y volver a recomponer las reglas del juego. No podemos seguir en esta ley de la selva, porque a la final vamos a ir a un conflicto global donde todos vamos a pagar las consecuencias. No crea nadie que se va a salvar de una situación de conflicto global hacia la que pareciera que nos dirigimos. Dejo esto como una reflexión a mis oyentes, porque la situación es grave. No solamente lo que nos plantea la amenaza norteamericana con sus barquitos oxidados al norte de nuestras costas, ya nosotros sabremos lidiar con eso y haremos prevalecer nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestra autodeterminación. Pero hay un conflicto global en el cual estamos inmersos, donde aparentemente pues hay unos locos que por preservar su hegemonía, su preeminencia, pues están dispuestos a llevarse por delante toda la legalidad y toda la actitud honesta que podía o que quedaba en el mundo. Bueno, con esta preocupante reflexión llegamos al final del segmento Enfoque Euroasiático. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. El socialismo contraataca. La conciencia colectiva forjada por las mujeres y los hombres de la nueva patria grande, latinoamericana. La defensa de la paz es un consenso nacional. Venezuela está lista para vencer. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM,
donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora a través de todas las redes sociales y luego sintonizar en las próximas horas nuestro podcast Enfoque en los Medios TV Web en el canal de YouTube del mismo nombre. Recordamos que estamos desplegados en el Plan Independencia 200, resistencia activa y ofensiva permanente. Por eso el uso del brazalete tricolor que nos identifica en este momento, todos los que estamos activados en este plan de defensa nacional, en este plan de movilización, que es donde estamos pues poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido a lo largo de los años en materia de defensa integral de la nación, toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, toda nuestra milicia nacional bolivariana, las fuerzas policiales, nuestro organismo de inteligencia, nuestras fuerzas especiales están desplegados en todos los puntos estratégicos, los 284 puntos estratégicos en todo a lo largo y ancho, norte, sur, este y oeste de nuestro sagrado suelo. Estamos listos y preparados para hacerle frente a cualquier situación irregular que se pueda presentar por parte de este enemigo criminal y traidor como es Estados Unidos. Vamos a tocar este último tema que está vinculado a toda la realidad geopolítica, geoestratégica y geoeconómica que nos envuelve. El mundo está una visión holística que debemos tener y una participación holística que como potencia energética nos corresponde en el enrevesado ajedrez geoestratégico mundial, como yo siempre lo denomino. Venezuela consolida la alianza con China al suscribir la iniciativa de gobernanza global. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó a través de las redes sociales que el mandatario Nicolás Maduro suscribió la iniciativa de gobernanza global presentada por el presidente del gigante asiático, Xi Jinping. En su mensaje, Rodríguez destacó que esta propuesta internacional contempla, abro comillas, la igualdad soberana de los estados, la primacía del derecho internacional, el multilateralismo, los pueblos en el centro de las políticas y resultados reales para el desarrollo global. La presidenta precisó que el mundo debe centrar su accionar en la construcción de una comunidad de destino compartido para la humanidad. Venezuela respalda esta propuesta en consonancia con la diplomacia bolivariana de paz y su visión de un mundo donde todos los países ejerzan soberanía plena, libre de colonialismo y hegemonías. Con esas palabras, Caracas reafirmó una vez más su apuesta por un sistema internacional multipolar cimentado en los principios de equidad, respeto y cooperación. Mi distinguida amiga, la internacionalista Elizabeth Pereira, experta en relaciones internacionales, ofreció para nuestra cadena aliada Sputnik un análisis detallado sobre el significado estratégico de la adhesión de Venezuela a la iniciativa de gobernanza global, sus beneficios potenciales y los desafíos que enfrentará en este nuevo escenario. Mi amiga Pereira subrayó que la adhesión de Venezuela a la iniciativa debe leerse como un acto de profundo contenido político y geopolítico. Nuestro país se suma a la gobernanza global para consolidar el orden multipolar del sur y representa un movimiento estratégico que reafirma su alineamiento con la arquitectura multipolar emergente, donde el sur global exige voz y protagonismo real, afirmó Elizabeth. La especialista explicó que en un contexto de sanciones y presiones externas, Caracas envió un mensaje inequívoco. No está aislada, sino integrada en un bloque que promueve reglas comunes sin hegemonías. Abro comillas. Venezuela se posiciona como actor proactivo en la construcción de un orden internacional alternativo, no como receptor pasivo de imposiciones. Ahondó de esta manera la analista y especificó que el país refuerza su proyección internacional y su vínculo con espacios multilaterales que disputan la narrativa occidental, donde el concepto de gobernanza suele estar asociado a esquema de imposición, como siempre han sido las imposiciones hegemónicas de las potencias dominantes en los siglos anteriores. Al referirse a los 5 principios fundamentales de la propuesta del gigante asiático, Pereira señaló que existe una coincidencia directa con la tradición diplomática venezolana. Los principios de la gobernanza global son los principios históricos de la diplomacia bolivariana: la igualdad soberana, respeto a los derechos internacionales, multilateralismo, enfoque centrado en las personas y acciones concretas son la médula del discurso bolivariano desde hace casi 3 décadas y desde hace 200 años, por el legado de nuestro padre libertador Simón Bolívar.
La especialista recordó que Caracas ha defendido estos valores en foros como la ONU, el Movimiento de Países No Alineados, el ALBA-TCP, y no impone categorías externas, sino que se enlaza con la narrativa y la acción diplomática venezolana de defensa de la autodeterminación y el derecho al desarrollo. Bueno, debo destacar que mi amiga Elizabeth Pereira, internacionalista, muchacha brillante, con postdoctorado en Relaciones Internacionales, era, por cierto, invitada para el día de hoy, pero por múltiples ocupaciones propias de las actividades, pues que estamos inmersos en materia diplomática, pues no pudo estar presente en mi programa. De todas maneras, tiene abierta la invitación para que en próximas emisiones pues podamos hacer como lo he hecho en otras ocasiones, quienes son asiduos telespectadores de mi programa. Si se meten en el histórico de los programas que he hecho para YouTube, verán que hay varios programas que he hecho con ella en el análisis internacional, porque es una especialista brillante en esa materia. Y bueno, coincidimos en ese aspecto con su evaluación. La adscripción de Venezuela a esta iniciativa de la gobernanza global es tratar, como dije en el negro anterior, de reconstituir el tejido legal internacional, de darle nuevamente una estructura donde todos los estados podamos convivir en igualdad de condiciones, sin imposiciones, en un mundo más equilibrado y que por tanto sea más justo. Mientras que haya desequilibrio en el mundo, habrá conflicto, y los conflictos conducen a las guerras. Son los desequilibrios entre los estados lo que históricamente conducen a las guerras. Por tanto, tratar de restituir el equilibrio internacional es fundamental para que los hegemones no se impongan, sobre todo este hegemón nefasto, este hegemón sanguinario, sediento de poder y sediento de destruir la identidad de los demás pueblos, que como es Estados Unidos de Norteamérica. Lamentablemente no tenemos nada en contra del pueblo norteamericano. Sabemos que hay corrientes políticas internas de los Estados Unidos que se oponen a ese hegemonismo criminal del Estado profundo, de los factores de poder que gobiernan en Washington. Pero lamentablemente no son mayoría y no logran cambiar esa estructura. Sabemos que contamos con ella, sabemos que hay gente noble y buena en los Estados Unidos de Norteamérica, pero no deciden. Y por tanto nosotros tenemos que defendernos en función de nuestros intereses. Y si tenemos que confrontar al hegemón del norte, pues lo vamos a hacer. Estamos en máxima alerta. Estamos ya en los minutos finales de mi programa y les recuerdo a mis oyentes que independientemente, como siempre digo en este segmento, lo digo siempre al principio, ahora lo voy a decir al final, independientemente de nuestra posición ideológica, si estamos o no de acuerdo con el gobierno actual, si nos ascribimos al modelo socialista, como es mi caso, que me adscribo al modelo socialista, pero si no es así, independientemente de eso, tenemos el deber como patriotas de defender la integridad, la soberanía y la autodeterminación de nuestra patria. Los problemas los resolvemos entre venezolanos y con soluciones venezolanas, no vendiendo los intereses de nuestro país como ciertos personajes enfermos mentales o enfermas mentales que con tal de ponerse la banda presidencial han comprometido, han hipotecado, han subastado los intereses de Venezuela, las transnacionales norteamericanas y europeas. Nosotros tenemos el deber de defender nuestros derechos, de decidir por nosotros mismos nuestro futuro. Por tanto, estamos en alerta. Estamos en el Plan Independencia 200, resistencia activa y ofensiva permanente, y deben mantenerse muy atentos a nuestros canales, a nuestra emisora, a nuestro canal YouTube, porque podemos salir al aire en cualquier momento cuando las circunstancias así lo exijan en la defensa de la patria. No necesariamente tiene que ser el próximo jueves. Cuando las circunstancias llamen, me tendrán a mí en los micrófonos para orientar y para alertar en función de las necesidades defensivas del país. Nos encontramos en máxima alerta. Por otro lado, llevar nuestra vida normal, nuestra vida tranquila, dedicarnos a nuestras actividades, pero atentos a los llamados cuando se hagan las convocatorias para la defensa integral de nuestra patria. Bueno, con estas reflexiones finales, estamos llegando al final de su programa Enfoque en los Medios. Esto ha sido todo por el día de hoy. De parte mía, el productor del programa, Pedro Román Castro, certificado de Productor Nacional Independiente 21112, agradezco la deferencia que han tenido de escuchar nuestro programa. En la dirección general de la emisora, nuestra amiga, camarada y diputada Carolina Sestari. En la coordinación y musicalización del programa, nuestro amigo
Edgar Valero. En el control técnico, Wilfredo Gómez, que mantiene la orientación técnica de los equipos, y luego en la noche, pues la correcta emisión del programa al aire. Y de que les ha hablado con mucho respeto para ustedes, Pedro Román, les deseo una muy feliz semana. Atentos a cualquier momento que podemos nuevamente salir al aire si las circunstancias así lo exigen. Vamos a terminar con nuestros lemas tradicionales, ahora más que nunca en la defensa del pueblo palestino que está siendo masacrado por ese Estado criminal y artificial que es el Estado de Israel. Siempre viva Palestina libre, Constitución y calle, muy atento en las calles, unidad, lucha, batalla y victoria. Leales siempre, traidores nunca. Y el sol de Venezuela siempre saldrá por nuestro Estado Esequibo. Debemos mantener sobre todo la unidad de nuestro pueblo por encima de cualquier diferencia para salir adelante ante esta amenaza a la que estamos siendo sometidos en este momento. Deseo buenas noches y bueno, y nos vemos en el podcast en cualquier momento, cualquier hora, cualquier día de la semana y en cualquier momento que las circunstancias así lo determinen. Buenas noches. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los esperamos con una nueva emisión de su programa Enfoque en los Medios.